Buenas tardes. Hoy que ya estamos en este mes de mayo, hemos querido centrarnos también en algo especial de este Evangelio de San Marcos, sobre todo en la persona de Jesús. ¿Qué nos dice San Marcos acerca de Jesús? Jesucristo se describe en el Evangelio en su condición divina y humana, y especialmente en su experiencia humana. Ya que si ustedes recuerdan el Evangelio, o si tienen una Biblia, vean cómo el Evangelio de San Marcos comienza hablando de la identidad de Jesús, qué es lo que va a presentar acerca de él. Y lo dice así: Jesús, el Hijo de Dios y Mesías, ¿no? Y precisamente esta identidad como Hijo de Dios es la que se va a ir afirmando a lo largo de todo el Evangelio, y que incluso terminará con esa profesión de fe de aquel centurión que ve morir a Jesús en la cruz, diciendo: este sí es o era el Hijo de Dios, ¿no? Y precisamente a lo largo de todo el Evangelio se va a afirmar esta identidad de Jesús. Incluso desde el propio bautismo, dice ahí, la voz del Padre afirma: tú eres mi hijo, o este es mi hijo. Y también la misma afirmación de Caifás, cuando Jesús es presentado ante él, la pregunta concreta que Caifás le hace es: dime si tú eres el Hijo de Dios. Que precisamente Jesús, al aceptarlo, al afirmarlo, le vale la condena a muerte en este relato del Evangelio de San Marcos. También Jesús es presentado como el Mesías, pero como hemos visto, es un Mesías Hijo de Dios que manifiesta su condición a través de su misión de siervo del Señor, que entrega su vida en la cruz como cumplimiento de las Escrituras. Como tal, como Mesías e Hijo de Dios, Jesús tiene poder, potestad. Esta palabra, junto con la palabra del Evangelio, también forma parte del estribillo del relato de San Marcos. Jesús tiene poder y lo manifiesta. Tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre el sábado, tiene poder para perdonar los pecados, tiene poder para resucitar entre los muertos, a los muertos, y también de resucitar entre los muertos. Por eso este poder que presenta a lo largo del Evangelio, Jesús lo manifiesta pues a través de estas acciones. Pero aunque manifiesta este poder y esta potestad de Jesús, va unido también con algo característico de San Marcos, que es señalar la verdadera humanidad de Jesús. San Marcos muestra la verdadera humanidad del Señor. Por ejemplo, hay varias expresiones a lo largo del Evangelio donde habla de los sentimientos y acciones humanas de Jesús. Por ejemplo, cuando presenta a Jesús que se duerme en la barca, ¿no? Algo cotidiano, dormirse. En el Evangelio, en el capítulo 4, versículo 36, también habla de cuando Jesús se entristece por la falta de fe de sus paisanos en Nazaret, en el capítulo 6, versículo 6. También en otros momentos habla de que Jesús se estremece, se compadece, en Marcos 7, 38 y Marcos 8, 12. En otros momentos también habla de la compasión de Jesús. Jesús se compadece ante la situación de las personas a las que ve. Marcos 1, 41. También aquí presentan los enfados, ¿no? O enojos de Jesús ante la situación con sus discípulos. Sobre todo en el Evangelio, en el capítulo 10, versículo 3, habla de Jesús
cuando se molesta con sus discípulos que no le entienden y todavía no comprenden cuál es el camino que el Mesías tendría que realizar para poder llegar a la salvación de la humanidad. En la oración del huerto habla también de los dos sentimientos de Jesús, que se aflige y siente angustia. En el capítulo 14, versículo 36. En este aspecto es instructivo fijarse, por ejemplo, en cómo Marcos recoge un verdadero registro de la forma de mirar de Jesús. Es el que más habla acerca de la forma de mirar, de la mirada de Jesús. Por ejemplo, dice en Marcos 3:5, entonces mirándolos con ira y con tristeza a los que estaban a su alrededor, por la ceguera de sus corazones, le dice al hombre. En Marcos 3, versículo 34, dice, y mirando a los que estaban sentados a su alrededor. En Marcos 5:32, y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. En Marcos 8:33, pero él se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo. En Marcos 10:21, Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. En Marcos 10:23, mirando a su alrededor, le dijo a sus discípulos. En Marcos 10:27, con la mirada fija en ellos, les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Y en Marcos 13:41, sentado Jesús frente a la ofrenda, miraba cómo la gente echaba en ella monedas de cobre, y bastantes ricos echaban mucho. Podemos decir que San Marcos ha recogido la mirada dura y triste al mismo tiempo con la que percibe la estrechez del corazón de los escribas, la mirada que se pasea por los circundantes, la mirada afectuosa hacia el joven rico, la mirada fija y pausada hacia la ofrenda del templo. Algo de esto han percibido las almas dedicadas, cuando se han imaginado más de una vez cómo sería la mirada de Jesús. Por eso a San Marcos también se le conoce como el evangelista de la mirada de Jesús. Para acabar con este apartado, quisiera también recordar el episodio de Jesús con los niños, recogido en el capítulo 10, donde dice lo siguiente: le presentaban unos niños para que los tomara en brazos, pero los discípulos se lo impedían. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan conmigo y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les dijo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiéndole las manos. Marcos 10, del 13 al 16. Como los otros evangelistas, Marcos recuerda la doctrina de Jesús sobre la infancia también espiritual para acoger el reino de Dios. Pero el episodio tiene la espontaneidad y la viveza de Marcos cuando refleja la verdadera humanidad del Señor. El evangelista parece que le faltan palabras para describir el aprecio del Señor a esos niños. De ahí que recoja también el enfado de Jesús hacia sus discípulos que no le han comprendido. Y con eso se introduce otro tema muy recurrente en el segundo evangelio, que es el de San Mateo, ¿qué y quiénes son los discípulos de Jesús? Es por eso importante reconocer cómo Marcos habla con detalle de estos sentimientos de Jesús. Por eso podemos ir sacando diferentes elementos
de lo que es la cristología que presenta San Marcos, que es de gran densidad, porque pretende iluminar el camino cristiano desde la afirmación de la identidad de Jesús al inicio de su Evangelio como Jesús, Hijo de Dios. La pregunta-respuesta sobre Jesús preside todo lo que es el Evangelio. ¿Quién es Jesús?, pregunta la gente en Marcos 1:27. ¿Quién es Jesús?, también preguntan los discípulos en Marcos 4:41. ¿Quién eres tú?, dice el sumo sacerdote. Pilato también le pregunta: ¿quién dices que eres tú? Y sobre todo el mismo Jesús habla sobre de quién es Él. Y las respuestas son significativas. La gran respuesta viene de Dios, afirmando que es el Hijo de Dios, en Marcos 1:11 y en Marcos 9:7. A continuación siguen en relevancia la del centurión, al final en el capítulo 14 y 15, y en el capítulo 8, 28. También Herodes, Pilato y los demonios hablan de esa afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. También el evangelista lo pronuncia en el versículo 1 del capítulo 1. El Evangelio de Marcos es una proclamación de fe en Jesús y además una invitación al pronunciamiento teórico y existencial por Jesús y el reconocimiento de que la verdad, misterio de Jesús, solo es posible desde la revelación de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que precisamente al final conocemos a Jesús lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. Por eso es importante conocer cada uno de estos aspectos de la persona de Jesús. Comenzaré con su humanidad. Frente al peligro de diluir la figura de Cristo en las de un personaje mítico, Marcos insiste en subrayar su humanidad e historicidad. Bien entendido que no se trata de narrar la vida de Jesús, sino de presentar a Jesús como la vida, como evangelio del que forma parte todo su ser y hacer histórico. El rasgo más característico de Marcos es el realismo con que describe la humanidad de Jesús, hombre sujeto a limitaciones como los demás. Marcos es el único evangelista que refiere los sentimientos o hechos de la vida de Jesús que poco a poco fueron matimizados por la tradición posterior al considerarlos excesivamente humanos para ser atribuidos al Hijo de Dios. Por ejemplo, la cólera, que aparece en Marcos 3, versículo 5, la indignación, Marcos 10, versículo 14, la sorpresa en Marcos 6:6, la compasión en Marcos 6:34 y en capítulo 8, versículo 2 siguientes, la ternura de Jesús en Marcos 9:36, la decepción y el contratiempo en Marcos 8:17 y especialmente lo tocante a la parucía en el capítulo 13, versículos 22, y la ignorancia que aparece en los capítulos 6, versículos 38, en el capítulo 8, versículo 27, capítulo 9, versículo 21 y Marcos 10, versículo 18. Marcos reproduce fielmente el reproche de los discípulos cuando la tempestad en el lago, en el capítulo 4, versículo 38. No duda en reproducir también la respuesta de Jesús al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Nadie lo es sino solo Dios. En el mismo sentido ha de considerarse el testimonio de la visita a Nazaret y su fracaso. En el capítulo 6, versículos 5 y 6. Y la misma falta de consideración de los familiares de Jesús
al buscarle como a un loco. Y finalmente, como en Mateo, las últimas palabras al morir fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el capítulo 15, versículo 34. Los títulos de rabí y profeta aluden también a su perfil humano y merecen ser considerados desde su interés cristológico, sin olvidar la alusión a Jesús como nuevo Adán, subyacente en el relato de las tentaciones en el desierto al inicio de su ministerio público en el capítulo 1, versículos del 12 al 13. Este es el aspecto más desarrollado en el Evangelio de San Marcos, ya que lo que busca es presentar con todo detalle la humanidad de Jesús, sus sentimientos, sus reacciones, su espontaneidad y todo lo que refleja en sí la humanidad misma de Jesús. Esto le llevará a descubrir que ese mismo hombre es el Hijo de Dios, que es un realismo total. Es decir, el Hijo de Dios no simuló, no es solamente aparentemente humano, sino realmente humano. Y esa es una de las afirmaciones que nosotros también decimos en el credo: verdadero Dios y verdadero hombre. Otro aspecto importante de la persona de Jesús es su mesianismo, el Hijo del Hombre. Es importante este elemento, ya que es esencial reconocer la idea de Mesías que tenía el pueblo judío y por qué Jesús se presenta como Mesías en una idea muy diferente a la que presentaban y esperaban ellos. Es el título de Hijo del Hombre el que hace referencia a esta dimensión de la persona y misión de Jesús. Es la designación más frecuente en Marcos. Aparece 14 veces a lo largo de todo el Evangelio. De ellas, 2 se refieren al ministerio terrestre de Jesús. 9 aparecen en contextos de sufrimiento. Marcos 8:31, Marcos 9, Marcos 10 y Marcos 14. Y 3 en un contexto escatológico. Marcos 8:38, Marcos 13 y Marcos 14. Y siempre en los labios de Jesús. ¿Se ha autodesignado Jesús a sí mismo con este título o habla de otro? Por ejemplo, podemos referirlo en el capítulo 8, versículo 38. A pesar de que ambas opiniones encuentran valores, es la primera, la autodesignación, la mejor avalada. En todo caso, el título de Hijo del Hombre encierra ya en el Evangelio una clara confesión de la divinidad de Jesús, Hijo, pero del hombre, es decir, su aspecto humano. Respecto al mesianismo, la postura del Evangelio de San Marcos es la de una afirmación clara. En Marcos 1, versículo 1, y en una manifestación progresiva que va desde la reserva mesiánica. Esto es lo que nosotros conocemos o hemos escuchado del Evangelio como el secreto mesiánico. Jesús prohíbe que lo proclamen como el Mesías. A los demonios, en el capítulo 1, versículo 34, a los que son curados, en el capítulo 1, versículo 44, capítulo 5, versículo 43, y en el capítulo 7, en el capítulo 8. Y a los propios discípulos, en el capítulo 8, versículo 30, y en el capítulo 9, versículo 8. Al desvelamiento mesiánico, Jesús lo va a abrir y afirmar abiertamente hasta el capítulo 14, versículos 61-62. Es decir, a lo largo de todo el Evangelio se va desarrollando y descubriendo cuál es la imagen de Mesías que Jesús quiere presentar.
La explicación de esta presentación respecto del mesianismo de Jesús en el Evangelio de San Marcos ha dado origen a la llamada teoría del secreto mesiánico, formulada por primera vez por Redi, quien no se trata de una realidad anclada en la vida de Jesús histórico, sino de una construcción dogmática de la comunidad, de quien Marcos la recibió, y que se compone de 3 elementos: de las imposiciones de silencio al respecto por parte de Jesús, de las repetidas observaciones sobre la incomprensión e incredulidad de los discípulos y la formación a través de parábolas. La teoría tiene como objetivo armonizar la actuación y la vida de Jesús, que no habría sido mesiánica, con la fe pospascual de la comunidad, sino hasta el momento del mandato en Marcos 9:9, donde Jesús, después de guardar el silencio, les pide guardar el silencio hasta la resurrección. Se convierte así en una clave de interpretación. ¿Qué podemos decir brevemente? Creemos que si bien la formulación del secreto mesiánico fue formulada o acertada, no lo fue en su explicación. ¿Cómo entendemos esto? En primer lugar, la imposición de silencio no está orientada a ocultar la condición mesiánica de Jesús, sino a una comprensión errónea. Como les decía, la imagen de Mesías que esperaban los judíos o el pueblo judío era de un Mesías triunfalista y nacionalista, y además que vendría a liberar por medio de la guerra y las armas al pueblo del imperio judío. Y además es una imposición circunscrita a una parte del Evangelio. A partir del capítulo 8, versículo 31, desaparece ya la reserva mesiánica de Jesús y comienza el desvelamiento mesiánico, que culminará con la pasión en el capítulo 14, versículos 61 y 62, que demostrará la insuficiencia de las categorías tradicionales para poderla comprender. ¿Qué nos dice esto? Podemos concluir 2 cosas. La primera de ellas es que en los primeros 7 capítulos de San Marcos, Jesús habla de esa reserva o de ese secreto mesiánico, porque en este tiempo o en este lapso de tiempo existía la incomprensión o la comprensión errónea de lo que era el Mesías para la comunidad y para los discípulos. Pero a partir del capítulo 8, Jesús comienza a desvelar la auténtica imagen del Mesías que él venía a transmitir. Quizá mejor que hablar de secreto mesiánico sería hablar de un mesianismo secreto, o al menos considerar ambas formulaciones conjuntamente, pues así nos ayudarían a comprender mejor el porqué de esa actitud de Jesús y después su desvelamiento hasta su afirmación abierta al final del Evangelio de San Marcos. Otro aspecto importante de este Evangelio sobre la persona de Jesús es su divinidad, ya que así es presentado al inicio como Hijo de Dios, como lo afirma el capítulo 1, versículos 1 y versículos 11, en el versículo de capítulo 9, versículo 7, y también al final del Evangelio en el capítulo 15, versículos 39. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tanto al inicio, a la mitad y al final del Evangelio, al presentar a Jesús como el Hijo de Dios, nos da que es la línea, digamos, conductual de todo el Evangelio. Marcos tiene la intención de presentar a ese hombre como el Hijo de Dios, y lo va a ir haciendo en diferentes momentos en los diferentes capítulos.
Es por tanto, se puede decir que es una verdad estructural del Evangelio de San Marcos. Esa es precisamente la gran novedad, la buena y nueva noticia que nos viene a presentar Marcos. Es cierto que sobre esta filiación divina la vemos en el Evangelio, en el momento del bautismo, y también en el momento al final, en el capítulo 14, donde Jesús se dirige a Dios como Abba, Padre. Esto, no obstante, su fe en la divinidad de Jesús no deja lugar a dudas. Es la gran respuesta a la única pregunta de fondo: ¿quién es Jesús? Pero, ¿qué significa este título? En la cultura helenística era asociado generalmente con la existencia de un ser semidivino, referente al servicio de los dioses. Pero no es este el sentido de la afirmación de San Marcos. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y por eso la presenta así desde el inicio de su Evangelio y a lo largo de todo él. Es por eso que estas afirmaciones iniciales de su Evangelio resumen todo lo que es la persona de Jesús. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. De hecho, en la afirmación del centurión o del oficial romano al final del Evangelio, en el capítulo 15, versículo 39, afirma toda la doctrina cristológica de San Marcos en esta frase: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Une la humanidad y divinidad en la persona de Jesús. Este hombre y su divinidad en Hijo de Dios. Por eso es importante acercarnos a conocer a Jesús a través de este evangelista, que precisamente toma uno de los rasgos principales de nuestra fe. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, pero también hombre como tú y como yo, en todo lo que esto implica. Por eso les invito a que nos acerquemos de la mano de María a conocer a Jesús y poder saber que Él asumió la humanidad con todas sus consecuencias para que nosotros también podamos seguir su mismo camino. Que ojalá que este acercamiento a los evangelios y principalmente este evangelio de San Marcos nos ayude a reafirmar nuestra fe en el Hijo de Dios, que también se hizo hombre para que nosotros podamos acercarnos a Él y conocerlo cercanamente. Gracias, que Dios les bendiga.